La mayoría de las personas cree que no progresa porque avanza lento, cuando en realidad no progresa porque avanza sin claridad. Se mueven, hacen cosas, se mantienen ocupadas, pero no saben exactamente hacia dónde se dirigen. Confunden movimiento con progreso y actividad con avance real. Desde mi experiencia en décadas de trabajo con miles de personas alrededor del mundo, he visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas exhaustas, llenas de pendientes, con la sensación constante de que el tiempo no alcanza, pero sin resultados que justifiquen ese desgaste. El problema no es la falta de esfuerzo, el problema es la ausencia de dirección clara. Cuando una persona no tiene claridad, cualquier camino parece válido y cualquier distracción se siente urgente. Y así, sin darse cuenta, puede pasar años caminando rápido en la dirección equivocada. La claridad es el verdadero punto de partida del progreso. Antes de acelerar, antes de exigir disciplina extrema, antes de llenarse de hábitos y rutinas, una persona necesita responder una pregunta fundamental. ¿Qué estoy intentando construir realmente con mi vida? No de forma vaga, no con frases generales como quiero estar mejor o quiero progresar, sino con precisión. Porque el cerebro funciona mejor cuando tiene un objetivo claro. Sin claridad, la mente entra en modo reactivo. Vive respondiendo a estímulos externos, a urgencias ajenas, a demandas del entorno, y una mente reactiva nunca lidera su vida, solo la sobrevive. He observado que muchas personas se presionan por avanzar rápido porque sienten que van tarde, comparan su proceso con el de otros, ven resultados ajenos y entran en una carrera desesperada por ponerse al día. Pero esa prisa, cuando no está sostenida por claridad, se convierte en un enemigo silencioso. Avanzar rápido sin claridad es como conducir a alta velocidad en medio de la niebla. Puede que te estés moviendo, pero el riesgo de chocar, perderte o agotarte es enorme. El progreso real no comienza cuando aceleras, comienza cuando ves con nitidez el camino. La claridad no aparece por accidente, es una decisión consciente. Requiere detenerse, hacer silencio y observar la propia vida con honestidad, preguntarse qué áreas están funcionando y cuáles no. Reconocer qué hábitos acercan al crecimiento y cuáles los sabotean. Muchas personas evitan este ejercicio porque incomoda, porque cuando hay claridad, también hay responsabilidad. Ya no se puede culpar al entorno, a la falta de tiempo o a la mala suerte. La claridad expone las decisiones diarias y muestra con crudeza dónde se está desperdiciando la energía. Un ejemplo cotidiano de esto se ve en personas que dicen querer progresar profesionalmente, pero no han definido qué significa ese progreso para ellas. No saben si quieren crecer en su área actual, cambiar de rumbo, emprender o especializarse. Mientras tanto, aceptan cualquier tarea, cualquier compromiso, cualquier distracción. Sus días se llenan, pero su futuro permanece vacío. Trabajan mucho, pero no construyen nada concreto. Cuando una persona no define su destino, termina viviendo el destino que otros definen por ella. La claridad también protege de la frustración. Una persona clara entiende que no todo se puede hacer al mismo tiempo. Sabe qué es prioritario y qué puede esperar. Sabe cuándo decir que no. Sabe en qué enfocar sus mejores horas del día. En cambio, la persona sin claridad vive con la sensación constante de estar atrasada, de no llegar a todo, de estar fallando en múltiples frentes. No porque realmente esté fallando, sino porque no ha decidido qué merece su atención y qué no. He visto personas con enormes capacidades quedarse estancadas durante años simplemente porque nunca se sentaron a definir con seriedad qué querían lograr en los próximos 5 o 10 años. Viven en el corto plazo, resolviendo lo inmediato, apagando incendios. Y cuando el día termina, sienten cansancio pero no satisfacción. La claridad cambia eso. Cuando una persona sabe hacia dónde va, incluso los días difíciles tienen sentido. Incluso el esfuerzo pesa menos, porque está alineado con un propósito. La claridad no significa tener todo resuelto. Significa tener una dirección lo suficientemente definida como para tomar mejores decisiones hoy. Significa saber qué tipo de vida se quiere construir, qué estándares no se están dispuestos a negociar y qué hábitos ya no encajan con esa visión. Una persona clara no necesita motivación constante, porque su dirección actúa como una brújula interna. Puede cansarse, puede dudar, pero no se pierde. El estancamiento no es ausencia de movimiento, es movimiento sin sentido. Y por eso, el primer principio para progresar sin depender de la motivación es este: claridad antes que velocidad. Antes de correr hay que mirar el mapa. Antes de exigirse más hay que decidir mejor. Antes de llenar la agenda hay que definir el destino. Porque cuando la claridad aparece, el progreso deja de ser un accidente y se convierte en una consecuencia natural.
Una de las ideas más dañinas que se ha instalado en la mente de muchas personas es creer que primero necesitan sentirse motivadas para poder avanzar. Esperan tener ganas, energía, entusiasmo o inspiración para empezar a hacer lo que saben que deberían estar haciendo. Y mientras esperan ese estado emocional ideal, los días pasan, las oportunidades se enfrían y el estancamiento se vuelve crónico. Desde mi experiencia, he comprobado que la motivación es un recurso inestable, impredecible y poco confiable. Aparece y desaparece según el estado de ánimo, las circunstancias externas o los resultados inmediatos. Construir el progreso sobre la motivación es como construir una casa sobre arena. Tarde o temprano se derrumba. Las personas que progresan de forma sostenida no dependen de cómo se sienten para actuar, dependen de la disciplina. Y la disciplina no es rigidez ni dureza extrema, es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no apetece, incluso cuando no hay resultados visibles, incluso cuando la emoción no acompaña. La disciplina es una decisión repetida, no un impulso. Es entender que el crecimiento real ocurre en los días normales, no en los días extraordinarios. Ocurre cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay urgencia externa empujando. Muchas personas dicen querer avanzar, pero viven negociando consigo mismas todo el tiempo. Negocian la hora de levantarse, negocian si hoy sí o mañana, negocian si hacen lo importante o lo dejan para después. Cada pequeña negociación erosiona la autoridad interna. El cerebro aprende que la palabra propia no es firme, que siempre hay margen para postergar. Con el tiempo, esto crea una identidad frágil. Personas que saben lo que deberían hacer, pero no confían en sí mismas para sostenerlo. La disciplina rompe ese ciclo porque restaura la coherencia interna. Cada vez que una persona cumple lo que se prometió, aunque sea algo pequeño, fortalece su carácter. Un ejemplo muy común se ve en personas que quieren mejorar su situación económica o profesional. Saben que necesitan aprender nuevas habilidades, organizar su tiempo o trabajar en proyectos a largo plazo. Pero esperan sentirse listos o tener el momento adecuado. Mientras tanto, consumen horas en distracciones que les dan alivio inmediato, pero ningún progreso real. La disciplina cambia esa ecuación. No pregunta «tengo ganas», pregunta «¿qué corresponde hacer hoy?». Y esa pregunta sostenida día tras día transforma por completo los resultados. La disciplina también libera energía mental. Cuando una persona decide de antemano qué va a hacer y cuándo lo va a hacer, deja de gastar energía decidiendo una y otra vez. No discute consigo misma cada mañana si va a cumplir o no, ya está decidido. Esto reduce la fatiga mental y aumenta la consistencia. Las personas disciplinadas no son más fuertes emocionalmente, simplemente han eliminado muchas decisiones innecesarias de su día. Han creado estructuras que lo sostienen incluso cuando el ánimo es bajo. Es importante entender que la disciplina no nace grande. No aparece de golpe ni se instala de un día para otro. Se construye con actos pequeños, repetidos y sostenidos. Levantarse a la hora acordada. Hacer lo importante antes de lo cómodo. Cumplir una tarea aunque no genere placer inmediato. Estas acciones parecen insignificantes, pero su efecto acumulado es enorme. Con el tiempo, la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo y se convierte en identidad. La persona ya no intenta ser disciplinada. Actúa como alguien disciplinado. Muchas personas confunden disciplina con castigo, cuando en realidad es una forma de respeto. Respetarse es no abandonarse cada vez que algo cuesta. Respetarse es no depender del estado de ánimo para cuidar el propio futuro. Respetarse es sostener compromisos internos incluso cuando nadie los ve. La disciplina es una expresión profunda de amor propio a largo plazo, no de dureza sin sentido. Cuando la disciplina reemplaza a la motivación como motor principal, el progreso se vuelve más estable. Ya no depende de picos emocionales ni de circunstancias externas. Incluso en semanas difíciles, la persona sigue avanzando. Tal vez más lento, tal vez con menos energía, pero sin detenerse. Y ese es el verdadero secreto del progreso sostenido, no parar. Por eso, el segundo principio para progresar sin depender de la motivación es este: disciplina antes que motivación. No esperes sentirte bien para hacer lo correcto. Haz lo correcto y, con el tiempo, tu mente y tus emociones se alinearán con esa decisión. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Porque una persona disciplinada deja de ser esclava de sus impulsos y empieza a dirigir su vida con intención. A lo largo de los años he visto a miles de personas trabajar duro, levantarse temprano, llenar sus días de actividad y aún así permanecer estancadas. No porque sean perezosas ni porque les falte talento, sino porque están enfocando su energía en lo incorrecto. Confunden estar ocupadas con avanzar. Confunden urgencia con importancia. Y ese error, repetido día tras día, termina costándoles años de vida.
Una de las razones más profundas por las que las personas no progresan es porque permiten que lo urgente gobierne su agenda, mientras lo verdaderamente importante queda siempre para después. He comprobado que la mayoría de las personas viven reaccionando. Reaccionan a mensajes, a llamadas, a problemas de otros, a crisis que aparecen durante el día. Comienzan la mañana respondiendo al mundo en lugar de dirigirlo. Cuando llegan al final del día, están cansadas, mentalmente agotadas, pero no han avanzado en nada que realmente cambie su futuro. Y lo más peligroso es que este patrón se normaliza. Empiezan a creer que así es la vida adulta, ocupada, caótica, siempre apagando incendios. El problema es que lo importante casi nunca grita, no envía notificaciones, no exige respuesta inmediata. Aprender una nueva habilidad, trabajar en un proyecto personal, mejorar la salud, fortalecer relaciones clave, pensar estratégicamente sobre el futuro, todo eso es importante, pero no es urgente y por eso se posterga. Mientras tanto, lo urgente se siente importante solo porque genera ansiedad si no se atiende. He enseñado durante décadas que si una persona no controla su agenda, alguien más lo hará por ella, y cuando otros controlan tu agenda, tus prioridades desaparecen. Un ejemplo cotidiano lo veo constantemente en personas que dicen querer progresar profesionalmente. Saben que necesitan estudiar, prepararse, desarrollar nuevas competencias, pero cada día no pueden, porque siempre hay algo más urgente. Correos, reuniones innecesarias, favores, compromisos asumidos sin pensar. El resultado es predecible. Pasan los meses, luego los años, y la situación sigue igual. No porque no sepan qué hacer, sino porque nunca protegen el tiempo para hacerlo. El enfoque es una decisión, no un accidente. Las personas que progresan no esperan a que el día se calme para hacer lo importante. Saben que ese momento nunca llega. Deciden primero. Bloquean tiempo para lo esencial. Se preguntan cada mañana, ¿cuál es la acción más importante que puedo hacer hoy para acercarme a la vida que quiero? Y luego construyen el día alrededor de esa acción, no al revés. Este simple hábito marca una diferencia radical en los resultados a largo plazo. También he observado que muchas personas tienen miedo al enfoque profundo, porque enfocarse de verdad significa renunciar a muchas cosas. Significa decir no. Significa dejar de estar disponibles todo el tiempo. Significa aceptar que no todo puede hacerse hoy. Y eso incomoda, porque toca la necesidad de agradar, de sentirse útil, de responder a todo. Pero el progreso exige selectividad. Nadie progresa intentando hacerlo todo. Se progresa eligiendo cuidadosamente en qué poner la energía limitada que se tiene. El enfoque, claro, reduce el estrés, no lo aumenta. Cuando una persona sabe exactamente qué es lo importante para ese día, deja de cargar mentalmente con 1000 pendientes difusos. Su mente se ordena, su energía se concentra. Su sensación de control aumenta. He visto cómo personas que vivían permanentemente abrumadas recuperan calma simplemente al reducir sus prioridades diarias a 2 o 3 acciones verdaderamente relevantes, no más. Es fundamental entender que decir no a lo urgente es decir sí al futuro. Cada vez que una persona interrumpe una tarea importante para atender algo irrelevante, entrena a su mente a fragmentarse. Con el tiempo, pierde la capacidad de concentración profunda, y sin concentración profunda no hay creación, no hay aprendizaje significativo, no hay progreso real. El enfoque es un músculo, y como todo músculo se atrofia si no se entrena. Las personas que progresan entrenan su enfoque deliberadamente, eliminan distracciones, protegen sus mejores horas mentales, organizan su día para que lo más importante ocurra cuando su energía está más alta. No dejan las decisiones clave para el final del día, cuando están cansadas. Saben que su futuro depende de cómo usan sus mejores momentos, no de cómo rellenan los huecos. Por eso, el tercer principio para progresar y no quedarse estancado es este. Enfoque claro en lo importante, no en lo urgente. No permitas que el ruido del día te robe la oportunidad de construir algo significativo. Lo urgente siempre estará ahí. Lo importante solo avanza si tú lo eliges conscientemente. Y esa elección, sostenida en el tiempo, es una de las fuerzas más poderosas para transformar cualquier vida. Uno de los puntos de quiebre más claros entre las personas que progresan y las que permanecen estancadas es la relación que tienen con la responsabilidad. Durante años he observado que muchas personas viven atrapadas en una narrativa donde siempre hay algo o alguien más a quien señalar: la economía, la familia, la pareja, el jefe, el pasado, la falta de oportunidades, el sistema. Esta forma de pensar puede resultar cómoda en el corto plazo,
porque alivia la culpa y reduce la presión interna, pero es devastadora a largo plazo, porque le quita a la persona lo más valioso que tiene, el control sobre su propia vida. La responsabilidad total no significa que todo lo que ocurre sea justo ni que las circunstancias externas no influyan. Significa algo mucho más poderoso: aceptar que, independientemente de lo que haya pasado, la persona sigue siendo responsable de lo que hace a partir de ahora. Cuando alguien adopta esta mentalidad, deja de esperar que el mundo cambie para empezar a avanzar. Entiende que puede no controlar el entorno, pero sí controla su respuesta, sus decisiones, sus hábitos y su dirección. He visto personas con historias difíciles, con contextos complejos, con desventajas reales, progresar de manera impresionante cuando dejaron de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empezaron a preguntarse ¿qué voy a hacer con esto? Ese cambio de pregunta transforma la energía interna. La mente deja de buscar excusas y empieza a buscar soluciones. La persona deja de verse como víctima y comienza a verse como protagonista. El problema de culpar es que paraliza. Cuando una persona cree que su situación depende de factores externos, inconscientemente se desresponsabiliza de actuar. ¿Para qué esforzarse si el problema es el sistema? ¿Para qué cambiar hábitos si la culpa es del pasado? Esta mentalidad crea una espera infinita. Siempre falta algo para poder avanzar: más dinero, más tiempo, más apoyo, mejores condiciones. Y mientras se espera, la vida sigue pasando. La responsabilidad total, en cambio, es incómoda pero liberadora. Obliga a mirarse al espejo sin filtros. Obliga a reconocer decisiones mal tomadas, hábitos sostenidos por comodidad, elecciones evitadas por miedo, pero al mismo tiempo devuelve el poder. Porque cuando una persona acepta que sus resultados actuales son consecuencia de decisiones acumuladas, también acepta que decisiones distintas pueden generar resultados distintos. Ahí nace la esperanza real, no la ilusión. Un ejemplo cotidiano es el de personas que quieren mejorar su situación profesional, pero pasan años quejándose de su trabajo sin hacer nada diferente. Hablan del mal jefe, del bajo salario, del poco reconocimiento, pero no invierten en aprender, no buscan alternativas, no se preparan para un cambio. Cuando asumen responsabilidad total, el enfoque cambia. Tal vez el trabajo siga siendo el mismo, pero la actitud ya no lo es. Empiezan a formarse, a ahorrar, a planificar una salida, a moverse estratégicamente. La queja se convierte en acción. La responsabilidad también exige honestidad con uno mismo. No se trata de castigarse, sino de dejar de mentirse. Muchas personas dicen querer progresar, pero sus acciones diarias no reflejan esa intención. Gastan tiempo en distracciones, evitan lo incómodo, posponen decisiones importantes. Culpar al entorno es más fácil que aceptar que se ha elegido el camino cómodo una y otra vez. Pero solo cuando se acepta esa verdad se puede cambiar. Las personas que progresan no se preguntan quién tiene la culpa, se preguntan qué pueden hacer hoy. No pierden energía justificándose, la invierten ajustando, corrigiendo y avanzando. Entienden que nadie vendrá a rescatarlas, y lejos de ser una idea deprimente, eso se convierte en una fuente enorme de fuerza. Porque si nadie viene a salvarlas, entonces todo depende de ellas, y eso significa que también está en sus manos cambiar. La responsabilidad total también mejora la autoestima. Cuando una persona deja de culpar y empieza a actuar, recupera el respeto por sí misma, empieza a confiar en su capacidad de responder a la vida. Esa confianza no nace del pensamiento positivo, nace de la acción sostenida. Cada vez que alguien asume responsabilidad y actúa en consecuencia, refuerza la identidad de alguien que puede avanzar incluso en condiciones imperfectas. Por eso, el cuarto principio para progresar y no quedarse estancado es asumir responsabilidad total por la propia vida. No como una carga, sino como una forma de libertad. Porque cuando dejas de culpar, dejas de esperar, y cuando dejas de esperar, empiezas a moverte. Y ese movimiento consciente, sostenido y dirigido es lo que finalmente rompe el estancamiento y abre el camino hacia una vida con más control, más claridad y más progreso real. El estancamiento no se rompe solo con técnicas, estrategias o información nueva. Se rompe cuando una persona cambia la forma en que se ve a sí misma. A lo largo de mi trabajo he comprobado que los resultados externos rara vez superan la identidad interna. Las personas no viven según lo que desean, viven según lo que creen que son. Y mientras alguien se perciba como una persona desordenada, inconsistente, reactiva o dependiente de las circunstancias, terminará comportándose de esa manera incluso si conscientemente quiere otra vida. Progresar exige construir una identidad distinta, una identidad alineada con avance, disciplina y dirección. No se trata de fingir ni de repetirse afirmaciones vacías, se trata de actuar de forma coherente, incluso cuando todavía no hay resultados. Cada acción,
Es un voto silencioso por el tipo de persona que se está convirtiendo. Cuando una persona se levanta y hace lo importante aunque no tenga ganas, está reforzando una identidad de progreso. Cuando cumple una promesa pequeña consigo misma, fortalece su autoconfianza. Cuando elige lo difícil en lugar de lo cómodo, entrena su carácter. He visto muchas personas esperar a sentirse diferentes para actuar distinto. Esperan sentirse seguras para tomar decisiones, sentirse preparadas para avanzar, sentirse confiadas para cambiar. Pero el orden real es el inverso. Primero se actúa, luego la mente se ajusta. La identidad se construye a partir del comportamiento repetido. No es que una persona disciplinada actúe con disciplina porque es disciplinada. Es disciplinada porque ha actuado con disciplina miles de veces, incluso cuando no le resultaba natural. Un ejemplo claro ocurre con personas que quieren mejorar su vida financiera. Mientras se siguen viendo como alguien malo con el dinero, seguirán gastando sin pensar, evitando números y posponiendo decisiones. El cambio comienza cuando actúan como una persona responsable con su economía, aunque al principio sea incómodo. Revisar gastos, ahorrar pequeñas cantidades, planificar. Esas acciones repetidas van moldeando una nueva identidad. La mente empieza a decir, soy alguien que se hace cargo. Y esa identidad sostiene el progreso. Construir una identidad de progreso también implica cambiar el lenguaje interno. Las personas estancadas hablan en términos de excusas. No puedo, no es el momento, siempre he sido así. Las personas que progresan hablan en términos de proceso. Estoy aprendiendo, estoy ajustando, todavía no, pero voy en camino. Este cambio no es solo semántico, es estructural. El cerebro responde de manera distinta cuando la narrativa interna se orienta al crecimiento en lugar de la resignación. También es clave entender que la identidad se fortalece en lo cotidiano, no en los grandes gestos. No es el día excepcional el que define a una persona, es el día común. Es lo que se hace cuando nadie observa. Es cómo se gestiona una tarde normal, una semana difícil, un mes sin resultados visibles. Ahí se consolida o se debilita la identidad. Las personas que progresan no esperan condiciones ideales para comportarse como la versión que quieren ser. Se comportan así precisamente para crear esas condiciones. El entorno también juega un papel fundamental. La identidad se refuerza o se debilita según lo que una persona tolera a su alrededor. Si se rodea de conversaciones de queja, de hábitos improductivos, de normalización del estancamiento, su identidad de progreso se verá constantemente desafiada. Por eso, progresar implica elegir con cuidado qué se consume, con quién se conversa y qué estándares se aceptan. No por soberbia, sino por coherencia interna. He observado que cuando una persona empieza a actuar desde una identidad más alta, incluso su postura corporal cambia, su forma de hablar se vuelve más firme, su mirada más clara. No porque todo esté resuelto, sino porque ha decidido quién quiere ser y empieza a alinearse con esa decisión. Esa coherencia interna genera algo muy poderoso: respeto propio. Y el respeto propio es uno de los motores más fuertes del progreso sostenido. Por eso el quinto principio para salir adelante y no quedarse estancado es este: construir conscientemente una identidad de progreso. No esperar a que la vida cambie para cambiar uno, sino cambiar uno para que la vida empiece a responder de forma distinta. Cada día es una oportunidad para votar por la persona que se quiere llegar a ser. Y esos votos, acumulados, terminan definiendo el rumbo completo de una vida. El progreso real no es un evento, es una identidad en acción. Y cuando una persona asume esa identidad, deja de preguntarse si puede avanzar y empieza a preguntarse cómo avanzar mejor. Ahí, el estancamiento pierde fuerza, porque ya no gobierna la circunstancia, gobierna la decisión. Uno de los mayores enemigos del progreso no es el fracaso, ni la falta de recursos, ni siquiera el miedo, es la inercia. He visto a innumerables personas quedarse atrapadas, no porque su vida sea insoportable, sino porque es lo suficientemente cómoda como para no cuestionarla. Se levantan, cumplen, sobreviven, repiten, día tras día, semana tras semana, año tras año. Y sin darse cuenta, la vida se les va en una sucesión de rutinas que nunca eligieron conscientemente. Esto es lo que llamo vivir en piloto automático. No hay una decisión clara de permanecer ahí, pero tampoco hay una decisión firme de salir. Y ese estado intermedio es profundamente peligroso, porque anestesia la urgencia de cambiar. La inercia funciona como una fuerza silenciosa. No empuja hacia adelante ni hacia atrás, simplemente mantiene todo igual. Las personas en inercia suelen decir frases como «no estoy tan mal», «podría estar peor», «más adelante veré qué hago», y aunque estas frases parecen racionales, en realidad son mecanismos de postergación.
La mente se protege del esfuerzo y del riesgo justificando la quietud. El problema es que la vida no se queda quieta. El mundo avanza, las oportunidades cambian, el tiempo pasa. Y quien no decide conscientemente su dirección termina siendo arrastrado por decisiones ajenas o por la simple acumulación del tiempo. Romper la inercia requiere un acto de conciencia, requiere detenerse y observar la propia vida sin maquillaje. Preguntarse con honestidad brutal, ¿estoy viviendo de forma intencional o solo reaccionando? Muchas personas no quieren hacerse esta pregunta porque intuyen la respuesta. Intuyen que han aceptado menos de lo que podrían, no por incapacidad, sino por costumbre, y reconocer eso duele. Pero ese dolor es necesario, porque es el inicio del cambio real. He comprobado que las personas que progresan son aquellas que interrumpen sus patrones automáticos. Cambian pequeñas cosas de forma deliberada, alteran rutinas, introducen decisiones conscientes donde antes había hábitos inconscientes. No esperan a que todo se derrumbe para reaccionar. Entienden que el estancamiento prolongado también es una forma de crisis, solo que lenta y silenciosa, y deciden actuar antes de que la frustración se convierta en resignación permanente. Un ejemplo claro se ve en la forma en que muchas personas usan su tiempo libre. Dicen no tener tiempo para avanzar. Pero cuando se analiza con honestidad, hay horas que se escapan en distracciones automáticas, redes sociales, contenido sin propósito, conversaciones que no construyen nada. No es falta de tiempo, es falta de conciencia. La inercia hace que esas decisiones ocurran sin pensarlas. Romperla implica empezar a decidir, aunque al principio sea incómodo. Salir del piloto automático también significa aceptar que el cambio no siempre se siente bien al inicio. La inercia es cómoda porque es conocida. Cambiar implica incertidumbre. Implica hacer cosas nuevas sin garantía inmediata de resultado. Y muchas personas confunden incomodidad con error. Piensan que si algo cuesta o genera resistencia, entonces no es el camino correcto. Pero en realidad, esa resistencia suele ser la señal de que se está rompiendo un patrón antiguo. Las personas que progresan entienden que el crecimiento rara vez se siente natural al principio. Se siente torpe, incómodo, forzado, pero no se dejan engañar por esa sensación. Saben que el cerebro busca eficiencia, no progreso. Busca repetir lo conocido porque consume menos energía. Por eso, salir de la inercia requiere decisión consciente repetida. No una vez, sino muchas veces. Cada día en que se elige actuar con intención, aunque sea en una pequeña acción, se debilita la fuerza del piloto automático. Romper la inercia también devuelve algo fundamental, la sensación de estar vivo. Muchas personas no están deprimidas, están desconectadas. Funcionan, pero no se sienten protagonistas de su propia historia. Cuando empiezan a tomar decisiones conscientes, aunque sean pequeñas, recuperan esa sensación de dirección, empiezan a sentir que están construyendo algo, no solo cumpliendo. Y esa sensación es profundamente motivadora, no como emoción pasajera, sino como energía sostenida. Por eso, el sexto principio para salir adelante y no quedarse estancado es romper con la inercia y dejar de vivir en piloto automático. No esperar a que algo externo obligue a cambiar, sino elegir el cambio antes. Introducir conciencia donde antes había hábito, decisión donde antes había repetición. Porque una vida dirigida conscientemente, aunque imperfecta, siempre supera a una vida cómoda pero inconsciente. Y en el momento en que una persona despierta de la inercia, el progreso deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un camino real. Si hay algo que he confirmado una y otra vez es que el progreso nunca se sostiene sin aprendizaje continuo. Las personas que se quedan estancadas suelen creer, sin decirlo en voz alta, que ya saben lo suficiente. Piensan que lo que aprendieron en el pasado debería bastar para enfrentar los desafíos del presente. Pero el mundo no funciona así. El entorno cambia, las reglas cambian, las oportunidades cambian. Y quien no se actualiza, retrocede, aunque se esté esforzando. No porque sea incapaz, sino porque está usando herramientas mentales que ya no corresponden al contexto actual. Muchas personas confunden experiencia con competencia. Creen que por llevar años haciendo algo ya son buenas en ello. Pero he visto a personas repetir el mismo año de experiencia 10 veces seguidas, sin crecer realmente. El aprendizaje verdadero no es acumulación de información, es transformación de la forma de pensar y actuar. Es cuestionar lo que se da por sentado. Es aceptar que siempre hay algo que no se sabe y que aprenderlo puede marcar una diferencia decisiva. Las personas que progresan adoptan el aprendizaje como una estrategia diaria, no como una actividad ocasional. No esperan a sentirse en crisis para aprender. No lo ven como una obligación pesada, sino como una inversión directa en su futuro.
Saben que cada habilidad nueva amplía su margen de acción, cada idea nueva mejora su capacidad de decidir y cada conocimiento nuevo reduce su dependencia de factores externos. Aprender las vuelve más autónomas, más seguras y más adaptables. Un ejemplo cotidiano se ve en personas que se quejan de no avanzar profesionalmente. Dicen que no hay oportunidades, que el mercado está saturado, que todo está difícil. Pero cuando se observa su rutina, no hay espacio dedicado al aprendizaje. No leen, no escuchan contenido formativo, no desarrollan habilidades nuevas. Esperan que las oportunidades aparezcan sin cambiar su nivel de preparación. El aprendizaje rompe ese patrón porque coloca a la persona un paso adelante. No garantiza resultados inmediatos, pero sí aumenta de forma exponencial las probabilidades de progreso. Aprender también exige humildad. Exige aceptar que no se sabe todo, que hay errores en la forma de pensar actual, que algunas creencias ya no sirven. Muchas personas prefieren quedarse estancadas antes que admitir que necesitan aprender algo nuevo. Protegen su ego, pero sacrifican su crecimiento. Las personas que progresan hacen lo contrario. Prefieren sentirse principiantes por un tiempo antes que permanecer cómodas y limitadas para siempre. El aprendizaje constante no tiene que ser complejo ni costoso. Puede comenzar con decisiones simples, dedicar unos minutos diarios a leer, escuchar ideas que desafíen la forma habitual de pensar, analizar errores en lugar de evitarlos. Lo importante no es la cantidad, sino la constancia. El aprendizaje acumulado funciona igual que el interés compuesto. Al principio el avance parece lento, casi imperceptible, pero con el tiempo el cambio se vuelve evidente y profundo. También es importante entender que aprender no es solo adquirir información técnica, es aprender a comunicarse mejor, a gestionar emociones, a tomar decisiones más claras, a organizar el tiempo, a pensar a largo plazo. Estas habilidades no suelen enseñarse de forma estructurada, pero son las que más impacto tienen en la calidad de vida y en la capacidad de progresar. Las personas que las desarrollan toman ventaja incluso en entornos difíciles. He observado que cuando una persona decide convertirse en aprendiz permanente, algo cambia internamente. La frustración disminuye porque cada obstáculo se convierte en una lección. El miedo se reduce porque hay más recursos internos para enfrentar lo desconocido. La confianza aumenta, no por arrogancia, sino por preparación. Esa combinación crea una mentalidad de crecimiento real, no basada en frases motivacionales, sino en capacidad adquirida. Por eso, el séptimo principio para salir adelante y no quedarse estancado es hacer del aprendizaje constante una estrategia de vida. No aprender solo cuando es necesario, sino aprender como forma de anticiparse. Porque las personas que progresan no esperan a que la vida las obligue a cambiar, se preparan antes. Y esa preparación silenciosa, sostenida y deliberada es una de las ventajas más poderosas que una persona puede construir a largo plazo. Una de las razones más subestimadas por las que las personas no progresan no tiene que ver con su inteligencia, su disciplina o su esfuerzo, sino con el entorno mental en el que viven inmersas todos los días. El entorno no es solo el lugar físico donde una persona pasa su tiempo. Es el conjunto de conversaciones que escucha, la información que consume, las actitudes que normaliza y los estándares que acepta como lo normal. He visto personas con enorme potencial quedarse estancadas durante años simplemente porque viven rodeadas de ideas, hábitos y mensajes que refuerzan la mediocridad como si fuera algo inevitable. Las personas absorben más de su entorno de lo que están dispuestas a admitir. El cerebro aprende por imitación constante. Si una persona escucha quejarse todo el día, empezará a quejarse. Si vive rodeada de conformismo, empezará a conformarse. Si normaliza el desorden, el estancamiento y la postergación, terminará repitiendo esos patrones sin darse cuenta. No porque quiera, sino porque el entorno moldea la conducta de manera silenciosa y persistente. Las personas que progresan entienden esto y toman una decisión consciente: proteger su mente. No permiten que cualquier idea, opinión o conversación tenga acceso libre a su atención. Son selectivas con lo que escuchan, con lo que leen y con lo que permiten que influya en su forma de pensar. No por arrogancia, sino por estrategia. Saben que la mente es el principal campo de batalla del progreso y que lo que entra ahí termina convirtiéndose en pensamiento habitual y el pensamiento habitual en comportamiento. Un ejemplo muy común se observa en personas que quieren cambiar su mentalidad pero siguen consumiendo contenido que refuerza la resignación. Escuchan a otros repetir que todo está mal, que no vale la pena intentarlo, que el sistema está en contra. Aunque conscientemente quieran progresar, ese bombardeo constante va debilitando su convicción.
Con el tiempo, empiezan a dudar, a postergar, a bajar sus expectativas. El entorno ha hecho su trabajo. El entorno también incluye a las personas cercanas. No se trata de rechazar a nadie, sino de ser consciente de la influencia que ciertas relaciones tienen. Hay conversaciones que elevan, que invitan a pensar, que inspiran a actuar, y hay conversaciones que drenan, que giran siempre en los mismos problemas, que justifican el estancamiento. Las personas que progresan reducen el tiempo y la energía que dedican a lo segundo y buscan activamente lo primero. Entienden que no todo el mundo camina en la misma dirección y que avanzar a veces implica caminar con menos compañía, al menos por un tiempo. Proteger el entorno mental también significa gestionar la información. Vivimos en una época de sobreestimulación constante. Noticias, redes sociales, opiniones, tendencias, todo compite por atención. Si una persona no establece filtros, su mente vive fragmentada, reactiva y ansiosa. Las personas que progresan no consumen información al azar. Eligen momentos específicos. Eligen fuentes que aportan claridad, no ruido. Eligen contenido que las fortalece en lugar de debilitarlas emocionalmente. He visto cambios radicales en personas que simplemente ajustaron su entorno mental. No cambiaron de trabajo ni de ciudad. Cambiaron lo que escuchaban cada día, lo que leían, a quién prestaban atención. En pocas semanas, su forma de pensar se volvió más clara, más enfocada, más optimista, de forma realista. La acción mejoró como consecuencia natural. No fue magia, fue coherencia. También es importante entender que el entorno correcto no siempre se siente cómodo. A veces incomoda, a veces confronta. Estar rodeado de ideas más elevadas, de personas más disciplinadas, de estándares más altos puede generar incomodidad al inicio, pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Las personas que progresan no huyen de ella, la usan como referencia para elevarse. Por eso, el octavo principio para salir adelante y no quedarse estancado es este: construir y proteger un entorno que favorezca el progreso, no dejar la mente expuesta a cualquier influencia. Elegir con intención qué se consume, con quién se conversa y qué estándares se aceptan. Porque una mente protegida, nutrida y enfocada es una de las bases más sólidas para construir una vida con dirección, claridad y avance real. Hay un momento inevitable en el camino del progreso donde las personas se separan de forma definitiva, el momento de tomar decisiones difíciles. No decisiones grandes y dramáticas que todo el mundo ve, sino decisiones silenciosas, incómodas y profundamente personales. Decisiones que no generan aplausos, pero que redefinen el rumbo de una vida. La mayoría de las personas no se queda estancada por falta de conocimiento, sino porque evita sistemáticamente estas decisiones. Prefiere la incomodidad conocida antes que el crecimiento incierto. Progresar exige renunciar. Renunciar a hábitos que ya no sirven, a relaciones que drenan energía, a versiones antiguas de uno mismo que resultan cómodas porque son familiares. Y aquí está la trampa. El cerebro humano está diseñado para buscar seguridad, no crecimiento. Por eso, cuando una persona se enfrenta a una decisión que implica perder algo conocido, aunque ese algo sea limitante, aparece una resistencia interna poderosa, se racionaliza, se pospone, se justifica, y así pasan meses o años sin que nada cambie. Las personas que avanzan entienden que cada decisión difícil es una puerta. Detrás de esa puerta hay incomodidad temporal, pero también expansión. Saben que no pueden construir una vida nueva aferrándose a estructuras viejas. Saben que no pueden progresar sin pagar el precio emocional de soltar. Y, sobre todo, entienden que el costo de no decidir siempre es mayor que el costo de decidir. Un ejemplo cotidiano se ve en personas que permanecen en trabajos que ya no las representan. No necesariamente porque el trabajo sea malo, sino porque dejó de alinearse con lo que quieren construir. Cada día sienten una incomodidad silenciosa, una falta de sentido, una sensación de estancamiento. Sin embargo, no deciden. Esperan el momento correcto, más seguridad, más señales. Mientras esperan, su energía se apaga lentamente. El problema no es el trabajo, es la falta de una decisión honesta. Las decisiones difíciles también aparecen en el manejo del tiempo. Decidir decir no a compromisos que ya no aportan, aunque eso genere incomodidad en otros. Decidir priorizar el crecimiento personal cuando el entorno espera disponibilidad constante. Decidir invertir tiempo en aprender, planificar o reflexionar, aun cuando eso no produce resultados inmediatos visibles. Estas decisiones no se celebran, pero construyen cimientos sólidos.
Otro punto clave es entender que no decidir también es una decisión. Cuando una persona elige no actuar, está eligiendo permanecer donde está. Está validando el estado actual de su vida. Muchas personas dicen querer progresar, pero sus decisiones diarias dicen lo contrario. Siguen eligiendo lo cómodo, lo inmediato, lo que evita conflicto. Y luego se sorprenden de que nada cambie. Las personas que progresan desarrollan una relación distinta con la incomodidad. No la buscan por orgullo ni por sacrificio vacío, pero tampoco huyen de ella. La reconocen como señal de crecimiento. Cuando una decisión genera incomodidad interna, se preguntan, ¿esto me incomoda porque es incorrecto o porque me está sacando de mi zona conocida? Esa pregunta cambia todo. He visto personas transformar su vida no por hacer más, sino por decidir mejor, por dejar de negociar con lo que ya sabían que debían hacer, por asumir la responsabilidad completa de sus elecciones. Y esa responsabilidad es liberadora. Porque en el momento en que una persona decide, recupera poder, deja de sentirse víctima de las circunstancias y empieza a sentirse autora de su camino. El progreso real no ocurre cuando todo está claro, sino cuando una persona decide avanzar aún sin tener todas las respuestas. Decide confiar en su capacidad de adaptarse, de aprender y de corregir. Decide dejar de esperar permiso. Decide actuar con coherencia interna. Y esas decisiones, aunque pequeñas en apariencia, acumuladas en el tiempo, crean una vida completamente distinta. El noveno principio para salir adelante es tener el coraje de tomar decisiones difíciles cuando es necesario, no postergarlas, no maquillarlas, no delegarlas al futuro, porque cada decisión honesta fortalece el carácter, aclara la mente y abre espacio para nuevas posibilidades. Y una persona que decide con claridad deja de estar estancada incluso antes de ver los resultados.